Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video por el canal. El día de hoy estaré resolviendo un ejercicio que nos pide, aplicando divisor de voltaje, hallar los voltajes de la resistencia R1, R2, R3. Como podemos observar, R1 tiene un valor de 1 kiloohmios, R2 de 2 kiloohmios, R3 de 3 kiloohmios. Tenemos un circuito de tres resistencias en serie conectadas a una fuente de 10 voltios, una fuente de corriente continua. Entonces, como podemos observar, nos piden mediante divisor de voltaje. Entonces, si quisiéramos sacar el voltaje que recae sobre la resistencia de un K, lo que vamos a hacer es ubicar el valor de la fuente y eso multiplicarlo por el resistor que queremos, en este caso R1, y dividirlo para la suma de los resistores. R1 más R2 más R3. Ese vendría a ser el voltaje de 1 kiloohmio. Ahora, para sacar el voltaje que recae sobre la resistencia de 2 kiloohmios, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor de la fuente de voltaje por la resistencia, en este caso, como es de 2 kiloohmios, es R2, y esa va a quedar dividida para la suma de R1 más R2 más R3. Y por último, nos piden el voltaje que recae sobre la resistencia de 3K. Entonces, el mismo concepto, divisor de voltaje. Como están las tres resistencias en serie, entonces el voltaje que recae sobre la resistencia de 3 kiloohmios es igual a BF por, como queremos la de 3 kiloohmios, va a ser R3 entre la suma de R1 más R2 más R3. Recordemos que los tres elementos se encuentran en serie porque están conectados uno seguido del otro. Y si los tres están conectados en serie, vamos a tener que aquí va a pasar la misma corriente. La corriente de R1 va a ser igual a la corriente de R2, que va a ser igual a la corriente de R3 y que va a ser la misma que pasa por la fuente. Entonces ya con eso vamos a obtener los valores respectivos de los voltajes de las tres resistencias. El voltaje de 1 kiloohmio sabemos que es voltaje de la fuente, que en este caso es 10 voltios. Y eso va a ser multiplicado por R1, que es un K, dividido para R1 es un K, más 2K, más 3K. El valor del voltaje de 2K va a ser lo mismo. Valor de la fuente de 10 voltios. Pero aquí va a cambiar. Aquí necesitamos R2. Entonces va a ser 2K entre 1K más 2K más 3K. Esto es por divisor de voltaje. Y por último vamos a tener el valor de la fuente, perdón, el valor del voltaje de la resistencia de 3 kiloohmios. Sabemos que el valor de la fuente es 10 voltios. R3 tenemos que vale 3K para la suma de las tres resistencias. Y bueno, vamos a ver qué valores nos da. Voltaje de 1 kiloohmio es igual a el voltaje que recae sobre la resistencia de 2 kiloohmios es igual a, y el voltaje que recae sobre la resistencia de 3 kiloohmios es igual a. Bueno, vamos a calcular. Sabemos que el primer voltaje es 10 veces 1 kiloohmio entre 1 más 2 más 3 sería 6 kiloohmios. De manera que esto nos da 5 tercios unidades amperios. Perdón, unidades voltios. Perdón, unidades voltios porque es voltaje. 5 tercios voltios. Ahora el valor del voltaje de 2K va a ser
10 tercios. Unidades, voltios. Y por último, vamos a tener el otro voltaje, que va a ser de 5 voltios. Ahora, vamos a separar un poquito esta parte. Ahora, si nos damos cuenta, ¿qué pasaría si nosotros hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff? Una ley de voltajes de Kirchhoff. Sabemos que la ley de voltajes de Kirchhoff, en este caso, sería el valor de la fuente, ¿verdad? Menos. Recuerden que la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces, el valor de la fuente menos el valor de la resistencia de 1K menos el valor de la resistencia, el valor de voltaje de la resistencia de 2K menos el valor del voltaje de la resistencia 3K tiene que ser igual a 0. Sabemos que el valor de la fuente es de 10 voltios menos 5 tercios menos 10 tercios menos 5. Esto es igual a 0. Vemos que se cumple. Vamos a tener 10 menos 5 tercios menos 10 tercios menos 5. Y eso nos da 0 y se cumple la igualdad. Como podemos observar, la ley de voltaje de Kirchhoff se cumple. En este caso, hemos hallado los valores de voltaje de las resistencias correctamente mediante divisor de voltaje. Ahora, si nos pidieran como un punto extra, nos pidieran calcular la corriente del circuito o la corriente de la fuente, en este caso, no es más que el voltaje de la fuente entre la resistencia equivalente. Como sabemos, el voltaje de la fuente es de 10 voltios. Mientras que la resistencia equivalente, hay que recordar que en un circuito en serie, la R equivalente es igual a R1 más R2. Directamente las resistencias suman más puntos suspensivos R más Rn. ¿Verdad? Puede haber un sinnúmero de resistencias. ¿Y qué pasa en paralelo? En paralelo, ¿qué pasa con la resistencia equivalente? Va a ser igual a la suma de los recíprocos, ¿verdad? Más punto suspensivo, más 1 entre Rn. Y todo eso elevado a la menos 1. Entonces, como en este caso nuestras tres resistencias R1, R2 y R3 están en serie, entonces aplicamos la resistencia equivalente para elementos en serie. Sabemos que vamos a sumar las resistencias. 1K más 2K más 3K. De manera que la corriente de la fuente, que va a ser igual a la corriente de R1, que va a ser igual a la corriente de R2, que va a ser igual a la corriente de R3, dado que todos los elementos están en serie, no es más que 10 entre 6K. Esto va a ser 5 tercios vamos a tener 5 tercios unidades miliamperios. Bueno, déjenme corregir un poquito aquí. El valor de la corriente es 5 tercios miliamperios. Esta sería nuestra corriente. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.